Bendiciones. Bueno, hoy quiero que nosotros hagamos un acercamiento interesante. Vamos a hacer hoy un estudio muy bueno. Prometo no tomarles mucho tiempo, pero sí les prometo que van a aprender mucho hoy. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? ¿Les gustan las historias? Uy, papá, excelente. Bueno, pues hoy les tengo una historia. Todo el mensaje consistirá en esta historia. Prometo que lo único que voy a hacer es leer las escrituras, explicar algunos detalles, pero hoy dejaremos que la Biblia nos hable. ¿Han alguna vez leído el Salmo 44? El Salmo 44. Pues bien, si no lo han leído o lo han leído pero de pasada, hoy nosotros vamos a conocer la historia detrás de ese salmo. Para ello quiero iniciarles con un dato interesante. Todavía no se pongan de pie. Vamos, yo les voy a decir cuándo. Quiero iniciar con un dato muy importante. Allá por 1830, hace ya casi unos 200 años atrás, un ministro británico se encontraba en lo que hoy es Irak. En aquella época no habían pleitos ni discusiones porque el petróleo todavía no se había descubierto ahí. Así que era una tierra baldía donde lo único que podías encontrar unos cuantos pastores que estaban cuidando sus ovejas en el desierto cercano al río Éufrates. Y allí había una avanzada de la embajada de Gran Bretaña. Se encontraba aquí uno de los funcionarios diplomáticos de Inglaterra y el tipo le dio con salir un día a caminar por esas dunas arenosas. De pronto encontró algo que le llamó la atención. Estaba sepultado en la tierra. Llama a un equipo y comienzan a excavar y descubrieron algo. Descubrieron un cilindro de arcilla más o menos de este tamaño que tenía una inscripción muy extraña, escrita en forma de cuña. De ahí que le llamaron escritura cuneiforme. Más adelante se encontraron 2 cilindros más de arcilla con la misma escritura cerca del lugar. 3 cilindros de arcilla, pero válgame Dios, nadie sabía lo que decía porque la escritura era desconocida. Hasta que de forma providencial, en Irán, se encontró en una montaña un grabado. Cuando fueron a escalar y ver qué grabado, el grabado tenía unas letras. Era un rey que estaba sentado en su trono y habían unos sirvientes alrededor frente al rey. La escritura estaba en 3 idiomas. Estaba en la escritura conocida como arameo, estaba en otra lengua llamada elamita, y en la tercera estaba esta extraña escritura en forma de cuña. Pronto se dieron cuenta que la escritura en forma de cuña decía lo mismo que la escritura en arameo. Y todo el mundo, por lo menos de ese momento, sabía ya cómo se leía el arameo. Así que la conclusión era que esta roca tenía la clave para interpretar la escritura cuneiforme. Y así un gran sabio del momento logró descifrar esa extraña escritura en forma de cuña y crear un material que sirviese como traductor para los expertos. Se descubrió, gracias a la roca de Behistún, el secreto de la escritura cuneiforme. E inmediatamente cuando lograron descubrir cómo se traducía esta escritura, pasaron a los cilindros de arcilla para ver qué mensaje contenían. ¿Y saben qué mensaje contenían? La cosa sorprendió mucho, porque lo primero que apareció, escuchen bien, en las palabras en forma de cuña, era el nombre de un rey llamado Sennacherib. Y luego encontraron otro nombre de otro rey llamado Ezequías. Sennacherib y Ezequías, 2 personajes que aparecen en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Qué decía la escritura o la inscripción completa? Decía lo siguiente: yo, el rey Sennacherib, logré
quitarle al rey Ezequías las ciudades de Laquis y comienza a enumerar una serie de ciudades que le fueron arrebatadas al rey Ezequías, hasta el punto que, y así lo dice la inscripción, dejé a Ezequías encerrado en Jerusalén como pájaro en una jaula. Estaba hablando de la famosa invasión de Judá que realizó el rey de los asirios, Sennacherib. Y por si usted no sabía, los asirios eran uno de los imperios más crueles de toda la historia. Esta gente fueron los primeros en usar tanques de guerra en batallas campales. Tenían unos armatrostes con los que podían destruir los muros de una ciudad. Y cuando penetraban en la ciudad, eran crueles. A las mujeres embarazadas las abrían por la mitad y les tiraban el feto frente a sus ojos en la pared, lo estrellaban a la pared. Y no solo hacían eso, a los hombres, después de quitarles la piel viva, estando vivos, les cortaban la cabeza y amontonaban las cabezas en pilas. Y a los que lograban sobrevivir, les colocaban un garfio como los peces en la parte superior del labio y los alaban para llevárselos cautivos a sus tierras. Cuando se escuchaba la palabra Asiria, todo el mundo temblaba. Y lo que ocurrió es que los asirios ya habían destruido el reino del norte de Israel. Solo quedaba Judá. Y Judá estaba gobernada por un rey llamado Ezequías. La historia es la siguiente. Segundas Reyes, capítulo 18, versículo 13. Segundas Reyes 18, 13. Lo pueden buscar. Ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Y el texto, vamos a quedarnos en ese texto por ahora. Dice: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Este pasaje es muy interesante. Nos está diciendo que este rey Sennacherib avanzó contra todas las ciudades de Judá, todas, y las tomó, tal y como dice ese cilindro de arcilla que encontraron en 1830. Esta es la versión bíblica de lo que dice aquel cilindro. Y cuando tomó estas ciudades, Ezequías, el rey de Judá, verso 14, tembló tanto que envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Laquis era una de las ciudades más grandes del reino de Judá. Tan solo después de Jerusalén era la ciudad más grande de todo el reino que Ezequías tenía. Y esta ciudad estaba siendo atacada por el rey de los asirios. Todavía el día de hoy se han descubierto las ruinas de esa ciudad y los estragos de la batalla todavía se pueden notar en la manera como esos asirios destruyeron a los habitantes de esa ciudad. De hecho, los asirios lograron establecer una suerte de mural donde retrataban cómo sus tanques de guerra arremetían contra las murallas de Laquis. Los pobres habitantes de Laquis no vivieron para contar la historia. Todos fueron masacrados por los asirios. Y mientras Sennacherib está atacando esta ciudad, el rey Ezequías le manda una carta y le dice: yo he pecado. ¿Por qué le dice yo he pecado? No es que Ezequías haya pecado contra Dios, había pecado contra el rey de los asirios, porque ellos habían hecho un pacto y Ezequías buscó ayuda en los egipcios porque no quería tener el peso de los asirios pisándole el cuello. Pero los egipcios le cogieron el dinero y no le enviaron la ayuda. Y cuando el rey Sennacherib se enteró de que los judíos querían independizarse de Asiria buscando apoyo egipcio, vino el rey con todas sus hordas y les tomó todas las ciudades
y dejó a Ezequías, como dice el cilindro, encerrado en su ciudad como pájaro en una jaula. Por eso él dice: he pecado contra ti, te traicioné. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria, ¿saben qué le impuso a Ezequías? Le impuso nada más ni nada menos que 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y si usted no se imagina lo que es esa cantidad de dinero, le voy a decir que 10 talentos de oro son más o menos como unos $200,000 hoy en día. 10 talentos. Y este tipo le metió 30 talentos. 30 talentos. No, sí, 30 talentos de oro y 300 de plata. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Toda la plata que Ezequías tenía se la tuvo que entregar al rey de Asiria para que no lo atacara. Pero no solamente le pidió plata, le pidió oro. ¿De dónde sacó el oro? ¿Saben de dónde sacó el oro? Versículo 16: de las puertas del templo de Jehová. Quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. De esta manera, todo el oro que había en la ciudad se le entregó al rey de Asiria. Pero ¿saben qué hizo el rey de Asiria? Se retiró, cumplió su palabra: si me das el oro y la plata no te ataco. ¿Qué ustedes creen que hizo Senaquerib? Senaquerib era malvado, era tramposo. Le cogió el oro, le cogió la plata, pero miren lo que hizo. Envió el rey de Asiria contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsaces con un gran ejército. Estos tres nombres son nombres como de oficio militar. Tartán como general, coronel. Eso es el Tartán, el Rapsaces. Esos eran los términos militares para los jefes de los asirios. Le envió a sus coroneles al rey para atacarlo. Le cogió el dinero y aún así lo fue a atacar, porque llegó con un gran ejército, dice el verso 17, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Cuando los israelitas, los judíos en este caso, vieron el ejército enorme de Senaquerib, todo sentido de esperanza desapareció. Después de haberse quedado la ciudad sin oro y sin plata, aún así este malvado y cruel rey los va a atacar, y ha mandado todo su gran ejército que se encuentra a las puertas de la ciudad, en la heredad donde se lavaba la ropa. Ya las mujeres que estaban allí lavando la ropa en las famosas bateas, dándole palos para lavarlas en el estanque, salieron corriendo porque el ejército de estos crueles soldados había llegado. Y entonces salieron los caballos de los generales más importantes. Prom, 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 prom. Y se acercan a las puertas de la ciudad y llamaron, verso 18, al rey. Y salieron 3 oficiales muy importantes del rey Ezequías. Uno se llamaba Eliakim, que era el mayordomo. Estaba Sebna, que era el escriba, y estaba Joa, que era el canciller. Estos 3 eran los que iban a parlamentar para ver si llegaban a un acuerdo, porque no querían que les atacaran y les destruyeran la ciudad. Era la única que quedaba. Laquis había caído, solo quedaba Jerusalén por ser tomada por los asirios. Y uno de los generales, si lo ven en el verso 19, les dijo lo siguiente: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Que tú tienes fuerzas para la guerra, Ezequías, contra mí, el gran rey de los asirios. Pero qué bobo eres.
pero qué estúpido. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto. ¿Se acuerdan que les dije que Ezequías había buscado ayuda de los egipcios para que lo salvasen de los asirios, y los egipcios le cogieron el dinero y no le mandaron la ayuda? ¿Se acuerdan? Pues miren qué gráfico es Sennacherib. Tú confías en Egipto, pero ¿qué es Egipto? Es como una caña cascada. ¿Saben lo que es cascada? Floja, que pronto se puede romper, y si se rompe te atraviesa la mano. Y así se lo dice él. Lean conmigo cuando dice en el verso 21, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará la mano y la traspasará. Qué gráfico es este rey. Piensa en Egipto como una caña cascada que cuando se te rompa te traspasa la mano. Egipto no te puede salvar de mí. Eso le está diciendo este rey. Y por eso el faraón no te va a ayudar. Pero puede ser, Ezequías, que tú digas: no, yo no confío en Egipto, yo confío en el Señor. Yo sé que el Señor nos va a salvar. Si tú crees eso, Ezequías, verso 22, si me dices a mí, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Vamos a ver, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? ¿Qué quiere decir el rey con esto? Ezequías había iniciado un programa de reforma espiritual. Si ustedes leen el verso 3 de este capítulo, se van a dar cuenta que Ezequías quitó los lugares altos donde se adoraban a los dioses falsos y corrigió a Israel en su idolatría. Incluso destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho miles de años atrás, porque los israelitas la convirtieron en un ídolo. Y por esa razón la destruyó. Logró que el pueblo de Israel se encaminase para adorar al único Dios verdadero. Había iniciado una reforma de un pueblo que había sido idólatra y los llevó al camino del Señor. Pero el rey Sennacherib no sabe ni entiende eso. Él más bien piensa que lo que hizo Ezequías fue contradecir al Dios verdadero, porque le quitó los lugares altos y los puso a adorar solo en el templo de Jerusalén. Qué poco sabía Sennacherib de quién era el Dios verdadero. Y por esa razón dice: ni siquiera ese Dios los va a salvar, porque Ezequías los ha reformado a ustedes. Peor aún, yo te ruego, escuchen bien, verso 23. Yo te ruego que des, este es el general hablando, dale rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. Esto es una burla. Le está diciendo Ezequías: dame rehenes, que yo te voy a dar 2,000 jinetes para ver si ustedes tienen lo suficiente para enfrentarme a nosotros. 2,000 caballos te voy a dar de regalo, de tantos que tengo, y tú no tienes jinetes para montarlos. O en otras palabras, yo tengo más soldados que tú. ¿Cómo vienes tú a tratar de derrotarme a mí? Fue una burla. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al más pequeño de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso? Y dice: he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo. Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. El rey Sennacherib está haciendo un juego psicológico, porque Dios no lo mandó a destruir Jerusalén. Claramente está mintiendo, pero lo está haciendo para darle un terror psicológico a la gente de adentro de la ciudad, que al ver cómo este rey exitosamente los ha dejado apresados como en una jaula, realmente tiene el favor de Dios. ¿Qué va a hacer la gente? Ciertamente este rey dice la verdad.
Ciertamente este rey está siendo favorecido por nuestro Señor, pues a la roña con Ezequías abramos las puertas de la ciudad y recibamos a Sennacherib. Pero esa era la trampa, porque si abrían la puerta de esa ciudad, las pobres mujeres embarazadas no vivirían para contarlo. Este rey Sennacherib estaba jugando a la trampa, dándoles a entender, si ustedes me abren las puertas, se van a salvar. No confíen en Egipto y tampoco confíen en el Señor de ustedes, en Dios, porque Él fue quien me mandó a mí aquí. Entonces Eliakim, Sebna y Joa, los tres representantes del rey Ezequías, le dijeron al general: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Lo que les estaba diciendo directamente es: esta gente no nos la involucres. Háblanos en el idioma asirio, porque ese idioma lo entendemos. Pero si tú tus amenazas las dices en el idioma de la ciudad, vas a hacer que la gente tome miedo. ¿Y saben lo que hizo el general? Miren lo que dijo: me ha enviado mi Señor, verso 27, para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propia caca y beber su propia orina con vosotros. Porque esa era otra cosa que hacían los asirios: te ponían a beber tu propia orina y a comer tu propia caca. Por lo tanto, ¿tú crees que estas palabras de amenaza es para solamente ustedes? Que toda la ciudad lo escuche. Y entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: así ha dicho el rey, no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar de mi mano. Y no les haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No lo escuchen, porque así dice el rey de Asiria: hagan conmigo paz y salgan a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Eso significa: si ustedes salen a mí, yo no los voy a matar, van a vivir tranquilos, comiendo y bebiendo tranquilos, hasta que yo venga y los lleve a una tierra distinta. Los voy a sacar de esta tierra y los voy a llevar a vivir a otra tierra mejor que esta, y no van a morir. No oigan a Ezequías, porque los engaña cuando dice: Jehová nos librará. Y aquí es donde vino la blasfemia. ¿Acaso algunos de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de la ciudad de Hamat? ¿Dónde está el Dios de la ciudad de Arfad? ¿Dónde está el Dios de las ciudades de Sefarbaim, de Jena y de Iva? Todas esas ciudades tenían sus dioses, pero yo los destruí. Y esos dioses no los pudieron salvar de mi mano. Es más, ¿dónde está el Dios de Samaria que los pueda librar de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que venga de que Jehová a librarlos a ustedes? Si ni los dioses de ellos lo hicieron, mucho menos el Dios de ustedes. Pero toda la gente en la ciudad quedó en silencio. Nadie le respondió palabra, nadie dijo nada. Y entonces los tres funcionarios llegaron a donde Ezequías, dice el verso 37, con sus vestidos rasgados, y le contaron todo lo que este general había dicho. Entonces, queridos, capítulo 19, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su ropa, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Y envió a sus funcionarios para que visitaran ¿a quién?
al profeta Isaías, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, es día de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de ese general, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Señores, la situación era desesperada. La cuestión es que mientras más pasaba el tiempo, más desesperante era la situación, porque vino una segunda amenaza. Mientras todo el pueblo está desesperado y angustiado, si van al versículo 8, van a descubrir que el Rabsaces encontró al rey de Asiria todavía luchando contra Libna. Ya tumbaron una ciudad, ya están atacando otra. Y cuando el rey de Asiria, escuchen bien, versículo 10, escuchó justamente que Ezequías seguía todavía sin rendirse, le dijo al rey Ezequías con unas cartas, y miren lo que decían las cartas: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y vas a escapar tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? ¿Dónde está el rey de Hamat? ¿Dónde está el rey de Arpad? ¿Dónde está el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena y de Iba? ¿Qué Dios te puede librar a ti de mi mano? Y estas cartas le llegaron a Ezequías. La gente en la ciudad de Jerusalén estaba desesperada. Muchos de ellos comenzaron a pensar que quizás lo mejor que habría era rendirse al rey Sennacherib. Pero Ezequías decía: no nos vamos a rendir. Primero, porque este hombre blasfemó contra Dios, Dios nos tiene que librar. En segundo lugar, nosotros hemos sido fieles, hemos quitado los ídolos y estamos adorando al Dios verdadero. Y lo más importante, si nosotros le abrimos las puertas de la ciudad, es una trampa, este tipo nos va a matar a todos. Así que la gente no sabía qué hacer y la desesperación fue enorme. ¿Qué se puede hacer cuando te encuentras entre la espada y la pared? ¿Qué se puede hacer cuando estás a punto de ser acribillado y destruido por las fuerzas del enemigo? ¿Qué se puede hacer cuando tú no tienes fuerzas para lidiar con esta terrible prueba? ¿Qué se hace? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué ustedes pueden hacer? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo? Exacto. Y si ven el verso 14, Ezequías tomó las cartas del rey de Asiria y se fue a la casa de Jehová y comenzó a orar. En ese momento, en ese mismo momento, escuchen bien, estaba un levita de los hijos de Coré. Se encontraba ahí, esto no está acá, pero se encontraba ahí sirviendo en el templo y escuchó al rey en su angustia. Este levita también estaba angustiado y justamente en aquella ocasión había escrito una canción que reflejaba el alma atribulada de la ciudad de Jerusalén. Esta canción la había escrito durante el momento en que el Rabsaces había estado pronunciando esas palabras de maldición contra Dios, esas palabras de amenaza. Y mientras el rey Ezequías está orando al Señor, escuchen, este levita comenzó a cantar esta canción. ¿Saben cuál canción era esa? El Salmo 44. Vamos a leer juntos el Salmo 44. ¿Les parece bien? Sí. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado
la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. ¡Aleluya! En ese momento, mientras este levita está entonando esta canción, el rey Ezequías hace esto. Toma las cartas del rey de Asiria, las levanta y le dice al Señor: mira lo que este rey ha escrito en contra de ti. ¿Te vas a quedar callado? Y por eso, cuando ustedes ven el verso 15 de Segunda Reyes 19, Ezequías ora delante del Señor diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Mientras Ezequías está entonando esta oración así, el levita sigue orando. Vean el Salmo 44, cuando dice en el versículo 9: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. El rey Sennacherib nos ha quitado todas las ciudades. Nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas, Señor, como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Esta gente va a destruirnos, Señor. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Y nosotros cada día estamos avergonzados. Mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. ¿Por la voz de quién? Del que me vitupera. ¿Quién es ese general maldito que ha venido a las puertas de la ciudad a decirnos que nos va a poner a comer nuestra propia caca y a beber nuestra propia orina? Ese mismo rey que amenaza con destruirnos a todos, nos vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Pero, Señor, acuérdate que nosotros destruimos la serpiente de bronce que estaban adorando como un ídolo. Acuérdate que nosotros quitamos los lugares altos, quitamos a Baal, quitamos a Acera y comenzamos a adorar al único Dios. Todo esto nos vino y no nos habíamos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que venga este rey y nos quebrante en el lugar de chacales y nos cubra con la sombra de la muerte. Todo ese ejército en la heredad del lavador, a punto de destruirnos, Señor, y te hemos sido fieles. Gloria a Dios. Miren, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no lo hubiese demandado el Señor? ¿Sí o no? Porque Él conoce los secretos del corazón.
Pero por causa de ti, oh Señor, nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Esta parte es muy importante. Les digo por qué. Porque sin duda alguna, cuando nosotros nos acercamos a una lectura como esta, vamos a descubrir que el apóstol Pablo tenía en mente este Salmo 44 cuando escribió el capítulo 8 de Romanos. Si ustedes van al capítulo 8, al versículo 36 de Romanos, ustedes van a darse cuenta que el apóstol Pablo hace una cita. Romanos 8, 36, que dice, como está escrito. ¿Escrito dónde? En el Salmo 44. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Cuál texto está citando Pablo? El Salmo 44. Justamente el versículo 22 del Salmo 44. La pregunta es, ¿por qué Pablo toma esto en mente? Les voy a decir por qué. Porque este pueblo de Israel en este momento estaba siendo fiel al Señor y les vino Sennacherib. Yo les voy a decir algo, hermanos. Usted puede ser fiel al Señor, pero eso no lo va a librar de la prueba. Eso no lo va a librar de los problemas. Muchas veces, por ser fiel a Dios, te vienen problemas que no te vendrían si fueses infiel. Porque la fidelidad al Señor cuesta, y cuesta mucho. Muchas veces te ganarás enemigos simplemente porque eres fiel al Señor, y esa gente odia eso. Entonces el camino que puedes tomar es doble. O te rindes y te entregas a los placeres de este mundo para evitar esos problemas, o le eres fiel al Señor aunque te desollen vivo. Lo que Pablo está diciendo es real, porque poco tiempo después de él escribir estas palabras, Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. Muchos cristianos fueron clavados en cruces, se les echaba aceite y se les encendía para que se convirtiesen en lámparas, para que iluminaran el patio, mientras el emperador corría desnudo en su carruaje. A otros los mandaban al circo para que se lo comieran los leones. A otros los torturaron. Tomaron una muchacha de 15 años llamada Blandina y la torturaron salvajemente. La sentaban en una silla al rojo vivo encendida para que las partes traseras se quedasen en el metal. La violaron. Le sacaron las uñas. La torturaron salvajemente. Y mientras la torturaban decía, los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y después de que se quedó como una piltrafa así sanguinolenta, la tiraron al circo para que un buey la cornease. Y las fieras sentían repugnancia de ella. Por eso no se acercaban a comérsela. Porque se volvió una cosa así, una piltrafa, una cosa asquerosa. Alguien tuvo misericordia de ella y le aplastó la cabeza con un garrote. Ese es el precio muchas veces de la fidelidad. Si alguien te dijo que el cristianismo es un camino de rosas, te mintió. Muchas veces vas a tener que sufrir. Tu fidelidad no es una cosa que tú puedas canjear con Dios. Mira, yo te soy fiel para que tú hagas que todo me salga bien. No es así. Pero ¿saben algo, queridos? Pese a ello, hay esperanza. Y por esa razón, es que el poeta en el versículo 23 del Salmo 44 hace una petición. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? Y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma
está agobiado hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Así estaba el alma del pueblo. Pero su rey, el rey de ese pueblo, está en el templo con las cartas del rey de Asiria elevadas hacia el cielo, diciéndole: Señor, mira lo que este ha dicho de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Y recuerdan cómo terminó de orar Ezequías? ¿Cuál fue la última petición de Ezequías en el capítulo 19, en el versículo 19? Ahora pues, Jehová Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Pues bien, así clama el salmista en el verso 26: levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y así termina el salmo, abruptamente. ¿Qué pasó después? Dios escuchó la oración, los liberó, el levita orando por un lado y el rey por el otro. ¿Qué pasó? ¿Quieren saber lo que pasó? No se lo pierdan en la próxima. No. Voy a decir ahora. De pronto, escuchen bien, escuchen lo que ocurrió. De pronto viene con la lengua así larga de tanto correr un mensajero que viene de la casa del profeta Isaías. Llega hasta el templo. Uno de los levitas abre, ve al mensajero, y el mensajero dice: ¿el rey está aquí? Sí. El levita que acaba de cantar el Salmo 44 lo mira y le dice: el rey está aquí. Y cuando va corriendo ante el rey, le dice: mi señor, el profeta Isaías tiene un mensaje. ¿Cuál? Dime cuál es el mensaje. Versículo 20 de 2 Reyes 19. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. La oración más rápida contestada. Acaba de hacerla, viene la respuesta. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de ese rey. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Nos vamos a burlar de ti, rey de Asiria. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? ¿Saben contra quién? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares y en el bosque de sus feraces campos. En otras palabras, yo he subido a lo más alto y nadie me va a tumbar. Yo soy más fuerte que los dioses. Yo he cavado y he bebido las aguas extrañas. Yo sequé con mis pies el río Nilo. ¿Nunca has oído, rey de Asiria? Orgulloso y soberbio rey de Asiria. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo, Jehová, lo hice? Y que desde los días de la antigüedad yo lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir. Y tú, rey, vas a ser desolado. Y tú, rey, vas a ser corto de poder. Y tú, rey, vas a conocer tu situación. Y tú, rey, como te has airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, lo que tú le haces a los esclavos que les ponen garfio, como les expliqué. ¿Se acuerdan? Yo les dije que los asirios le ponían garfio. Miren lo que dice el verso 22. Yo, Jehová, pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste. Gloria a Dios, aleluya. Y el verso 35 nos da la respuesta. Cuando Ezequías escuchó esto, prorrumpió en alabanzas. El Señor ha prometido que nos va a salvar. El ejército sigue ahí, los enemigos siguen ahí todavía,
pero tienes una palabra de promesa. El salmista también comienza a cantar: oh gozo del Señor, tendremos libertad. Pero ¿cómo y cuándo? Y cuando cayó la noche, en esa misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantó Sennacherib por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Todo su ejército en quien se confiaba. Que dame rehenes y yo te daré 2,000 caballos para ver si tú tienes jinetes para montarlos. ¿Se acuerdan? Todos muertos. Solo el rey quedó vivo para ver la grandeza del Señor. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue con la cola entre las patas, corriendo de allí, gritando: ¡Jehová! ¡Jehová! Hasta el general Rabsaces estaba muerto. Y entonces salió corriendo y volvió a Nínive y no regresó jamás. ¿Se acuerdan de los 3 cilindros de arcilla que les conté al inicio? Eran el registro de esta expedición. Pero cuando se tradujeron los 3, en ninguno de los 3 Sennacherib reconoce que ganó esa batalla. No quiere decir lo que pasó. Simplemente dice: lo dejé encerrado en Jerusalén como en una jaula. Pero no te cuente este hecho, porque fue humillante para él. No pudo conquistar la ciudad. Y tampoco pudo mentirle al futuro diciendo que lo hizo. Simplemente se quedó callado de la vergüenza. Pero la cosa no continúa ahí. Miren lo que le ocurre a una persona que blasfema contra Dios. Y aconteció, verso 37, que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, sus 2 hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron en el templo y huyeron a otra tierra. Pereció en el templo a mano de sus propios hijos. Y así Dios libró a Jerusalén. Gloria a Dios. La conclusión para nosotros es la misma. ¿Saben por qué? Porque justamente Pablo tenía en mente este salmo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Si ustedes vuelven a Romanos capítulo 8, van a encontrar que después de citar esto, Pablo saca una conclusión. Y es la conclusión que les quiero dejar a ustedes. Es verdad que como cristiano vas a sufrir. Es verdad que como creyente, si eres fiel al Señor, muchas veces no vas a recibir la liberación de forma inmediata. Muchas veces vas a tener que pasar trabajo. Pero ¿saben algo? No se preocupen por eso. ¿Saben por qué? Porque antes, verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así como Ezequías y el pueblo de Israel, así somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La conclusión es lógica. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres en una prueba o una dificultad que te llegue, no comiences a reclamar: Señor, yo te fui fiel, ¿por qué me pasa esto? Te va a pasar. Lo que tienes que decir: Señor, pese a que esto me ha sobrevenido, confío en que tú me librarás.
Oremos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder entender estas palabras. Permite en el nombre de Jesús que el acercamiento a este texto les ayude a los hermanos para poder captar lo que tú les quieres decir. Ayuda a que puedan comprender esta verdad en sus corazones por los méritos de tu Hijo amado. Y que tú te puedas acercar a ellos para que ellos puedan comprender lo que tú quieres. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Guárdalos, llénalos de tu paz y que tu presencia les acompañe siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, gracias. Gracias por habernos recibido acá con tanto amor. Y como les dije, si quieren seguir aprendiendo, tenemos material ahí para ustedes. Así que Dios les bendiga mucho.